Hola, profesor, buenas tardes, sí. Sí, se me escucha, correcto, muy bien, gracias. Profesor, buenas Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí tardes. me escucha? Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas Muy bien. tardes, profesora Milton. Hola María, ¿qué tal? Bueno, correcto, chicos. Hoy es nuestra última sesión de este primer bimestre, la cuarta sesión de clases. Bueno, esperando que estén ya avanzando con el desarrollo de su módulo, no esperen último momento. Tienen todo hasta más o menos 20 de septiembre para presentar su módulo. Hay que ir avanzando, ¿no? Siempre es importante que ustedes sean bastante responsables y también no se les acumule al último momento todo, ¿no? Siempre hay que ser bastante precisos en lo que desarrollamos. Bueno, hoy día con los que hemos ido desarrollando toda la sesión durante este mes de agosto, eh, esta última sesión vamos a desarrollar el tema de razonamiento verbal. Es decir, con los que están con su módulo, algunos lo imprimen, se van a RV, ¿ya? Es necesario un poco platicar al menos una semana, una sesión de razonamiento verbal. Porque dirán ustedes, recuerden que nosotros en su boletín de notas no aparece razonamiento verbal, no aparece. Pero sí aparece el curso, por ejemplo, de religión. ¿Y por qué aparece religión? Ustedes dirán, profesor, no le llamamos religión, pero aparece nuestra nota. Es que las notas que ingresan al curso de religión son de las notas de RV. ¿Y por qué priorizamos RV, queridos estudiantes? Por lo que ese les va a servir más a ustedes cuando vayan a presentar a un centro superior. O sea, cuando van a tener la secundaria, vas a postular a una universidad o instituto, lo que te va a venir siempre es el razonamiento verbal, casi siempre. En un 25% de las preguntas son de razonamiento verbal. Y es harto, ¿no? 25% es bastante. Y otro 25 de RM y los 50 vienen de humanidades, ¿no? Matemática, comunicación, CT, historia, todo lo demás áreas. Entonces hoy vamos a platicar un poco entonces de razonamiento verbal. Ya saben las reglas de juego, queridos chicos. Primer tema, atender la clase, que es importante, habla muy bien de ti como estudiante. Segundo punto es tomar apuntes. Lo esencial, lo más importante que puedes tomar en cuenta. Y por último es participar en clase. Bueno, en este caso, cuarto, tengo bastantes participantes, pero algunos solo han participado una sola vez en clase, una sola vez. Entonces, no dejen de ir participando semana por semana por semana. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a también resumir en forma general todos los que han participado y eso, repito, va a repercutir en sus notas de este primer bimestre. Si los que han participado van a tener una nota diferente a los que no participan por A, B, X y S motivos y pues tienen su nota diferenciada porque se supone que ustedes están sentaditos desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche haciendo el esfuerzo mental, físico, etcétera, dejando muchas cosas que hacer, entonces necesitan un estímulo. Muy bien, chicos, dicho esto, vamos con nuestro tema del día de hoy. Cuarta semana de este bimestre, de este primer bimestre, vamos a tocar temas de comprensión de lectura. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es, en este caso, la importancia de la comprensión de lectura. Chicos, ¿por qué es importante? Porque ustedes recordarán que siempre, desde primaria, nuestros padres siempre nos dicen lectura y lectura y lectura, ¿no? Nos tienen siempre toda una vida con el tema de lectura. Y siempre vamos a estar con el tema de lectura. Estamos en la secundaria, ustedes están ya en cuarto de secundaria, seguimos con lectura. Toda la secundaria vamos a con lectura. Vas a ir a un centro superior, instituto, universidad, igual te van a atender con lectura. Cuando terminas, egresas tu carrera, tu profesión, igual te van a evaluar lectura. ¿Por qué no todo es lectura? Porque si tú como estudiante no comprendes lo que lees, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que tú eres, a ver, ¿qué cosa? Abogacía, eres abogado. Terminas tu carrera y de pronto pues hay un concurso y asumes, vamos a suponer, ya vas a ser fiscal de un distrito judicial, ¿no? Fiscal. Y hay casos, pues ya saben, como fiscal hay casos, distintos casos, ¿no? De asesinato, de hurto, de violación, etcétera, etcétera. Y te va a llegar un expediente de este tamañote. Vas a armar un expediente.
el abogado de una parte, de otra parte, te lo van a presentar. Y tú tienes que tener capacidad de comprender lo que estás leyendo, porque si no, tú como fiscal vas a tener dificultades. Entonces te van a evaluar siempre comprensión de lectura, en todo ángulo, queridos estudiantes. Entonces, ustedes es necesario que tengan en cuenta y asuman con bastante responsabilidad y compromiso la importancia de la lectura, de lo que uno lee, lo que comprendemos de lo que leemos. Podemos leer, pero sin comprender sería pues pérdida de tiempo. Tenemos que leer y de eso comprender. Y obviamente eso es el propósito, ¿no? Vamos a ver acá algunas reflexiones en función por qué es importante la lectura, ¿no? Acá dice, por ejemplo, en primer ítem, la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Es decir, solamente con lectura vamos a conocer, ¿cierto? Vamos a conocer. Yo seguramente si hiciéramos a ver, entre nosotros ahorita de cuarto año, un ping-pong de preguntas de conocimiento, estoy seguro que el alumno que más me va a responder es el alumno que lee. Eso es obvio, ¿sí? Es obvio, el alumno que me va a responder es el que lee más. Ahí vamos midiendo la lectura. O sea, mayor lectura, mayor conocimiento, y si tenemos mayor conocimiento, vamos a tener, pues, obviamente, libertad. Si no, si no leemos, no tenemos información ni conocimiento, hasta un simple detalle, pues, se nos va a hacer bastante difícil. Como se dice, nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Muchas veces la lectura nos permite resolver nuestros problemas cotidianos, porque vamos a encontrar situaciones muy parecidas a las que nos toca vivir, ¿correcto? Otro aspecto importante de la lectura es que implica la participación activa de la mente. O sea, cuando uno lee, se activa nuestra mente, así como lucecitas de Navidad se activan de esa manera, ¿no? Y al activarse vamos a desarrollar, ¿qué cosa? Nuestra imaginación y nuestra creatividad, ¿sí? Estos dos aspectos son importantes. El estudiante que lee, la persona que lee, tiene una buena imaginación. ¿Y cómo lo desarrolla el profesor? Seguramente te ha pasado. Cuando tú lees una obra, un cuento, lo que tienes que hacer es concentrarte e imaginarte. Tienes que imaginar, porque si tú no te imaginas, no vas a entender la lectura. Entonces, a mayor imaginación, vas a tener, obviamente, mayor creatividad. Y la creatividad te permite a ti como persona resolver tus problemas cotidianos. El estudiante que es lector o le gusta la lectura, soluciona con bastante facilidad sus problemas rutinarios de diario. ¿Correcto, chicos? Otro aspecto en la lectura, sustancialmente en a ver, ¿dónde está el punterito? Dice que enriquece el vocabulario con, ¿no? El que lee, pues tiene un vocabulario amplio, vasto, profundo, vocabulario grande, ¿no? Y obviamente le va a permitir expresarse en forma oral y en forma escrita con bastante, digámoslo, probidad, ¿no? Con bastante amplitud, tanto cuando va a hablar y cuando va a escribir. Si no leemos, nuestro lenguaje oral va a ser bastante escueto, peor nuestra escritura. Vamos a llegar al tema de redondar ideas, usar las mismas palabras cuando vamos a redactar un texto. Entonces, cuando uno lee, ampliamos nuestro vocabulario. Otro aspecto de la importancia de la lectura nos va a ayudar a comprender, comprender por el mundo, ¿sí? Comprendemos de la manera diferente el mundo. Obviamente también facilita nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Y el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Cuando decimos relaciones interpersonales es cuando nosotros como personas nos relacionamos con otras personas. Una persona que lee fácilmente se va a relacionar con otras personas, va a poder entablar una conversación, correcto. Pero una persona que no lee difícilmente, si el lunes tu mamá, tu papá te dice, a ver, hijito, hijita, te vas a pagar nuestro autobús de la municipalidad. Y, y ahora dices, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo digo?
Pero si tú tienes el desarrollo de la lectura, pues con facilidad preguntas desde el Guachimal, digo, quiero pagarme autovalúo, ¿dónde puedo ir? Tienes esa facilidad de poder relacionarte con otras personas. Correcto. Entonces, es importante, queridos estudiantes, entonces, que todos nosotros desarrollemos el hábito de la lectura. Tener un hábito de la lectura. 10 minutos, 15 minutos diarios sería bastante. Y si por ahí, pues a ti te gustan lecturas, empiecen con lectura que les guste, ¿no? Lectura con lo que les guste. Ojo, eso es importante, queridos estudiantes, que ustedes reflexionen y tomen una postura, porque ustedes son chicos intelectuales, imbuidos al mundo académico. El que está en el campo académico, como estudiantes que son ustedes, tiene que leer. Necesariamente tenemos que leer. Si no, quedamos, como se dice, un hito más del montón. A manera de reflexión, yo tenía un profesor ya en superior que nos decía así. Seguramente en la ciudad donde ustedes viven también hay, vamos a llamar así, cantinas, ¿no? Sí, cantinas. En las cantinas muchas veces van a, pues entre amigos, se van a tomar, ¿no? Libar su alcohol, su cerveza, etc. Y este docente nos decía que el tema de conversación, por ejemplo, en una cantina, de las personas que no leen nada, nada, solo su pasión es otra cosa. Su tema de conversación son dos cosas. De los varones, ¿eh? Hablan del deporte, que Alianza, que la U, que Barcelona, que Madrid, etcétera, etcétera. Y hablan de las mujeres, que Juanita, que Rosita, que Lupita. Es tema de conversación. Pero cuando una persona lee, su tema de conversación, suponiendo que va con su amigo a tomar un par de, digamos, de cervezas, su comunicación, su conversión va a ser de otra manera, de otro índole. Va a hablar de sus lecturas, de lo que ha leído. Y obviamente la otra persona también tiene que haber leído, pues. Si no, ¿de qué va a ser? No va a tener sentido, ¿no? Entonces siempre se nos dice que debemos diferenciar si somos lectores machos o lectores hembras. El lector macho es aquel que tiene un libro en su casa y se lo lee. Y el lector hembra es aquel que tiene un libro en su casa, lo mira, la pasa, dibujitos y ni lo lee. Entonces tenemos que imbuirnos, queridos chicos, hacia el mundo de la lectura. Es importante eso para ir avanzando en nuestros temas académicos. Muy bien, vamos ahora sí con el desarrollo. Vamos a ver el día de hoy de lo que es tema. Ese punto que vamos a desarrollar ahora es importante porque cuando tú vas a la secundaria y sí o sí te van a preguntar comprensión de lectura y te van a preguntar el tema de un texto. Te van a decir en el siguiente texto cuál es el tema, como un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver eso, tema, idea principal. Observen acá. En primera instancia dice analice y responde la siguiente interrogante. El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo, para todos, indudablemente, ¿no? Nuestro corazón es la parte más importante del cuerpo. La pregunta como reflexión sería, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Lo sacamos nuestro corazón, ¿qué pasaría? Obviamente, como respuesta podemos indicar que el cuerpo simplemente dejaría de funcionar, o sea, nos convertimos en un difunto. Fallecemos. ¿Correcto? De la misma manera, se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Bien, vamos avanzando aquí. Observen acá. ¿Cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? Ojo acá. Acá tenemos un pequeño texto. ¿Sí? Texto acá. Voy a leerlo, ¿ya? Dice así. El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad.
Es el texto. Ahora, te dicen, ¿cuál es el tema? Ojo, chicos, luego de leer el tema tenemos que preguntar. Para reconocer el tema, para identificar el tema, esa es la pregunta clave. ¿De qué trata el texto? ¿Sí? Es la pregunta. Y en este caso, el tema es el carnaval en el Perú. O sea, todo el texto que se ha leído habla del carnaval en el Perú. ¿Y el tema lo encontramos en el texto? Claro que sí, está acá al inicio nada más. ¿Cierto? Aquí lo vemos el tema. Ahí está el tema. Ahora, como hemos dicho en el tema de introducción al inicio, de que el tema, chicos, el tema es la parte más importante del texto. Ahora, si yo lo saco este tema en ese texto que lo he puesto acá de azulito en recuadro, si lo sacamos eso, la pregunta es, ¿tendría sentido el texto? ¿Se sabría de qué se está hablando? ¿Qué opinan? No, profesor. No tendría sentido, Claro, ¿cierto? no hay sentido. No. No, no tenía No, sentido. Porque diría así, profesor. fíjense, si lo sacamos eso, diría de esta manera. Ujú. Diría así, es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Pero ¿se sabe de qué habla? No se sabe, no se sabe. No, profesor, no sabríamos de qué estaría hablando. Así es, no se sabe de qué se está hablando. No se sabría No hay hacer. capítulo. No hay índice, ¿no? Muy bien. Entonces, queridos chicos, acá dice, recuerda que el tema es una construcción muy importante dentro de la estructura textual. Y el tema, hay que tener en cuenta, es una frase nominal. ¿Ya? Es una frase nominal. ¿Será, profe, que es frase nominal? Explique. Decimos frase nominal cuando vamos a encontrar un sustantivo. En este caso, el sustantivo acá, por ejemplo, es carnaval. Es el sustantivo. Es el determinante que le está presentando el sustantivo, el carnaval. Y acá tenemos preposición, el artículo y Perú sustantivo. Es decir, cuando decimos frase nominal, es como nominarlo, así, el sistema circulatorio, el océano Pacífico, el sistema solar, la célula. ¿Y cómo se reconoce a la frase nominal? Sustancialmente que la frase nominal no tiene verbo. No tiene verbo, no lleva verbo. Recuerden que el tema no lleva verbo. Es como si el celular. Nada más. La célula. Ahí queda. ¿Correcto, chicos? Vamos a ir un poco clarificando esto con los demás temas, ¿ya? Bien. Dice acá, afronta el reto. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? A ver, ¿quién es un voluntario, una voluntaria que me ayude en la lectura? Yo, profesor ¿Cuál María. es María, ¿no? María Sigüenza. Sigüenza, sí. Sí, a ver, hija, a ver, ayúdame. Lo demás Ya. atendemos la lectura de vuestra compañera. Ok. Afronta el reto. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Heródoto. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Muy bien, gracias María. Gracias, hija. Muy bien, ahí vuestra compañera ha leído. Vamos a ver. Nos preguntan el tema. ¿Cuál sería el tema? A ver, voy a hacer una lectura más, ¿ya? Voy a hacer una lectura más. Dice, vamos entendiendo en este caso, los relatos que componían la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura.
Estos relatos eran recitados por bardos o aidas. Con ese bardos o aidas son poetas, ¿ya? Sinónimo de poetas. Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero. Homero, un escritor griego que escribió la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Herodoto. Profe, ¿quién es Herodoto? Herodoto, por cultura general, Herodoto es el padre de la historia. ¿Ya? El padre de la historia es Herodoto, griego. ¿Recuerdan quién es el padre de la matemática? ¿Usted qué llama matemática? ¿Tienen idea quién es el padre de la matemática? Tiene sus teoremas inclusive. Pitágoras, profesor. Claro, Pitágoras. Pitágoras, el padre de la matemática. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. A ver, muchachos, muchachas, chicos, chicas, levanten la manito, ¿cuál es el tema? Para ver cuál es el tema. A ver, vamos. Taisa, para ti, ¿cuál es el Buenas tema? tardes. Hola, Buenas hija. tardes, profe. La B, los B. relatos orales de la mitología griega. Ya, Taisa dice la B. Vamos a poner acá un chequito. Luis Cubat, para ti tu respuesta, hijo. La primera, profe, la fundación de la literatura griega. Ya, dice la A, Luis. Gracias, Luchito. Verónica, para ti, ¿cuál es tu respuesta, hija? La profesor, La A, la dice, fundación de la literatura griega. muy bien, punto para la... A ver, Elba Guaranga, para ti, hija. La profesor, buenas tardes. La profesor, la función de la literatura griega. Ya, gracias. Leslie, para ti, ¿cuál es tu respuesta? Buenas tardes, profesor. La respuesta para mí es la letra A, la fundación de la literatura griega. La A también, muy bien, voto para la A. Rosemary López, hola Rosemary. Profesor, buenas tardes. Para mí sería la respuesta la B. La B dice Rosemary, gracias Rosemary. María, La letra A. la A dice ya. Richard, La D, profesor. D de dado, muy bien. Así quedó nuestros resultados. Vamos a ver, ya vamos a verificar. Gracias chicos, chicas, excelente. Y ahí, pues, en lo que vamos participando, vamos a aclarar las dudas. Pero sí lo que no deben hacer es, sí, a mí, ejemplo, ¿no? Para mí, creo que mi respuesta es la C. Pero con mi compañera, y casi todos dicen que es la A, pues ellos tienen razón, yo no tengo razón. Entonces digo, A, eso no hagan nunca. Mueran en su ley. Me equivoqué. No, ya. Vamos a ver. Ojo acá. El tema está al inicio del texto, ¿cierto? Los relatos que componen la mitología griega. Relatos, ojo, los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Ahí está el tema. Ya. La respuesta es la B. Respuesta la B. Los relatos orales, acá está el término oral, de la mitología griega. ¿Qué componen la mitología griega? Ahí está la mitología griega. Profe, ¿por qué no la A? La A dice la fundación de la literatura griega. Ojo, fundación. Pero antes de la fundación, primero fueron los relatos orales, lo que se hablaba. Ahí fue sus inicios de la mitología griega, o se iniciaron con la mitología griega, en los relatos orales. Ya posteriormente se va a dar la fundación, que sí acá lo habla. Son también la fundación de la literatura griega. Ahora, la D, los relatos orales de los griegos, cierto, pero acá faltó esto de acá, mitología griega. Ese término mitología faltó en la D, porque habla de la mitología. Acá solo dice los relatos orales de los griegos. Quedó sobrando mitología. Entonces, mitología es importante porque habla de los mitos. Recuerden que los griegos lo más importante fueron sus mitos. ¿Sí, chicos? Bien, vamos avanzando así, ¿ya? Vamos ahora sí con idea principal, que es su compadre.
Bien, vamos con idea principal, queridos estudiantes, que tiene bastante, repito, relación con lo que es tema. En primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. Pregunta, ¿qué sucedería si se retira al Chavo del programa? ¿Se han visto esa serie, cierto? Todos hemos visto, o no, ya no, ya usted. Sí, hasta ahora da en el canal 4. El Chavo el 8, ¿correcto? ¿Qué sucedería si lo sacamos al Chavito de ese programa? Ya ¿Qué no sería pasaría? el Chavo. Ya no Claro, sería, ¿no? El Chavo. ya no sería el Chavo el 8, pues. Claro, es obvio, ¿no? No tendría Cambiaría el sentido. nombre porque es la figura principal. Claro, la figura principal es el Chavo y ya no sería el nombre, pues el Chavo. Ya no tenía sentido, ¿no? De la misma manera se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Vamos acá. Aquí sí quiero que me presten atención, queridos estudiantes. Préstenme atención, por favor. Esto es importante. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Ya hemos visto cómo reconocemos tema. Ahora vamos con la idea principal. Aquí sí quiero que prestes atención. Deja de estar viendo tu TikTok. Ya tienes acá. Dice, paso 1, para identificar la idea principal, ¿ah? Identifica el tema. Es el primer paso, identificar el tema. ¿Ya? ¿Y cómo identificamos el tema? Con esta pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿Sí? Es la pregunta clave para identificar el tema. ¿De qué trata el texto? ¿Recuerdan? Ya. Vamos a suponer que hemos leído un texto y el tema es la tuberculosis. ¿Correcto? Una vez que tengo el tema ya identificado, voy ahora a identificar la idea principal. Es decir, para identificar la idea principal, chicos, primer paso tengo que identificar el tema. Repito, para identificar la idea principal, el primer paso que debo hacer es identificar el tema. Una vez que identifico el tema, de lo demás es más sencillo. Ahora, ¿cómo identificamos la idea principal? Haciendo esta pregunta. ¿Qué se dice el tema? Es la pregunta para la idea principal. ¿Qué se dice el tema? En ese caso, ¿qué se dice de la tuberculosis? La tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Como ejemplo, ¿no? Recuerda, si tu tema es la tuberculosis, fíjense, la idea principal también debe contener la palabra tuberculosis. Lo debe contener, querido estudiante. Por favor, eso no te olvides. Lo debe contener. Ahora, acá dice, recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo. La idea principal sí ya tiene verbo. El tema no tiene verbo, recuerden. La idea principal sí tiene verbo, en la que se puede afirmar o negar una idea. Chicos, ven, vamos acá. Bien, ¿quién me ayuda con la lectura? Una voluntaria, un voluntario. A ver, Asnaida, ayúdame, hija. Hola, profe. Hola, Ya. hijita, ¿tu apellido es? ¿Cuál es tu apellido? Tu apellido. Reyes Álvarez. Reyes, un ratito, Reyes. Ah, muy bien. Te escuchamos, hija. Ya. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La persecución de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, gracias. Gracias, hija. Vamos acá. La pregunta es, ¿cuál sería la idea principal? Ojo, voy a leer una vez más, ¿ya? Una vez más voy a leer. Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía, la percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que producían él al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. A ver, antes de ir a la idea principal, el primer paso, recuerden, ¿cuál es el tema? Primero el tema.
A ver, Leslie, ¿cuál será el tema, hija, para ti? 2 palabritas o 3 palabritas, o 4 palabritas o 5 palabritas, no hay más. El origen de la música. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, Claro que profe. sí. Sí, profesor. El tema es el Profe, origen de la música. Esto es el el origen de la tema. música se relaciona con los sonidos de naturaleza. Esto ya acá es el tema. El origen de la música. Nada más, ¿ah? Nada más es el tema. Y acá lo medular, cuando hablamos de origen de la música, debe estar siempre presente la palabra la música. ¿Correcto? La música debe estar presente. Preguntamos, queridos chicos, ¿la A puede ser respuesta, sí o no? No. No. La C, profe, la C. No, no es respuesta la A. ¿Por qué, profesor? Porque no habla ni de música. ¿La B puede ser respuesta, sí o no? Sí. Puede Sí. ser. Sí, Sí, profesor, la B. Puede ser respuesta. ¿La C puede ser respuesta o no? Sí, profe. Yo también creo que sí, profe. Es el origen de los sonidos. tiene similitud. Los instrumentos de percusión aparecen mucho tiempo. ¿Habla de la música en la D? También. No. También. Habla de instrumentos. No. Más o Sí, menos. pero aparece en la naturaleza. Repito, queridos chicos, como hemos visto acá, observen acá. Aquí. Fíjense, hemos dicho que si mi tema es la tuberculosis, la idea principal también debe contener la palabra tuberculosis. Lo debe contener sí o sí, debe estar presente. Si aquí en el texto hemos leído y encontramos que el tema es la música debe estar escrito, literal escrito. Y la D no dice en ninguna parte la música, ninguna parte. Ya, ahora sí levanten la manito. Está fácil y ahora sí. Luis Cuba, ¿cuál es tu respuesta, hijo? La C, profe. La C. Ya, punto para C. Leslie, para ti, ¿cuál es tu respuesta, Leslie? La B. La B. Segundo. Hola, segundo. ¿Para ti tu respuesta, hijo? La B, profesor. La B. María. María, ¿estás ahí? La C, profesor. La C, lo empata por ahí. Elba. Profesor, esta es la B. La B, dice Elba. Catherine González. Mi respuesta es B. B de bueno, ya. María Inglis. Profesor, buenas noches. Para decirle la... ¿Para qué las compras tú? Pues les hay mala costumbre, yo no les doy. Yodber. Pero tú vas a dejar ordenar. Profe, la C. Yodber dice la C. Vamos a ver, punto para C. Richard. La B, profesor. B de bueno. Adriana. Profesor, para mí la respuesta es la B. Fernando. Profesor, buenas noches. Para mí también la respuesta es la B. Verónica. Hola, Verónica. Algo pasó con su micro de Verónica. La B, dice Verónica. Muy bien. Ojo, la respuesta, chicos, es la B. Fíjense, el origen de la música, y lo encontramos acá, el origen de la música. Se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Está con los sonidos de la naturaleza. Hasta ahí. La música se manifiesta es la manifestación de la naturaleza, pero aquí el tema es el origen de la música. Chicos, bien. Ahora, recuerden que es una idea secundaria. Esta idea secundaria sabes todo lo que le va a acompañar a la idea principal, ¿no? Como estructura complementaria de la que viene la información adicional, es una información adicional del texto, ¿no? A ver, dice acá, la música
La música posee su propio lenguaje. Se escribe en un papel rayado de 5 líneas paralelas y equidistantes que constituyen el pentagrama sobre el cual se escriben las notas musicales. El do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta asociación de notas forma la escala musical. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el tema, chicos, acá, en este texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla? De la música, profesor. De la música, profe, de la música. Nada más. Lenguaje de la música. Este es el tema. ¿Y qué dice el, ahora, acá está el tema, fíjense, la música. ¿Y qué dice de la música? Que posee su propio lenguaje plasmado en el pentagrama. ¿Sí? Posee su propio lenguaje. ¿Qué está plasmado dónde? En el pentagrama. Bien. ¿Y cuál es la idea secundaria? Todo lo demás, pues. Todo lo demás. Que escribe en papel rayado de 5 líneas, sobre las cuales escriben la nota musical del do, re, mi, fa, sol, la, si. Y es una asociación de notas en forma de escala musical. Esas son ideas secundarias. ¿Sí? Bien, ahora sí me ayuda alguien con esta lectura. A ver, ¿quién me ayuda? Levanten la manito un voluntario. Vamos, chicos, ¿quién me ayuda? Vamos. A ver, María Sigüenza. Muy bien, María. Luego Katy, luego Leslie. A ver, vamos con María. A ver, hija, te escuchamos. Texto número 1. Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad, en número, durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, gracias, María. A ver. Bueno, ojo, recuerden que la mejor manera de leer un texto cuando ya estás en comprensión de lectura, este es ya texto de comprensión de lectura, primero leer rápido el texto, así como ha hecho vuestra compañera María, leer rápidamente y luego ver qué nos preguntan. Aquí nos preguntan el tema. Una vez que nos preguntan el tema, volvemos a leer, pero en forma comprensiva, ¿sí? Comprensivamente. Por ejemplo, dice acá, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. ¿Sí? Si he entendido, continúo, si no, vuelvo a leerlo, hasta comprenderlo. Primera parada, ¿no? Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante el periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de una gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria hace unos 65 millones de años han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien. A ver, sin ir a la vueltita, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata el texto? De los dinosaurios, profesor. Sobre la extinción de los Es de la dinosaurios. polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Muy bien. Extinción de los dinosaurios. La extinción de los dinosaurios, profesor. Muy bien, correcto, chicos, excelente. La polémica de la extinción de los dinosaurios, profe. Muy bien. Y necesariamente debe ser la palabra dinosaurios. Y como referencia, su extinción. Ya. Vamos acá. La A, ¿puede ser respuesta o no? Sí, profesor. No. Historia dice de los dinosaurios. No. Pero sí contiene. Porque en la historia, claro, tiene que ver. La D, profesor. Contiene el dinosaurios, pero no es una Puede historia. ser. La B puede ser.
Puede ser. Pero, La C profe, puede yo ser. pienso que es la C. Yo La pienso D, que es la profe. C. ¿La D puede Profe, ser yo- respuesta o no? La D Sí, puede ser. profe, la Sí, D. profe. No, Sí, Sí, pero profesor, creo que no, no. porque dice No, no puede tiranosaurios. ser, porque ahí No, dice de profe. frente Lo la de- extinción. yo creo que Tiranosaurios sí, son muy porque está No hablando diferentes a los sé, no, o sea, del no tema sale la principal. causa. Está hablando del tema principal. se salió del tema. La D, Yo, tiranosaurio, no dice habla de tiranosaurio. tiranosaurios, eso no hablaba, tiranosaurio No habla el rex. tema, no habla el texto. Impacto de un cometa, ¿será tema? Un trinosaurio. No. No, no Ya. habla. Ya. Ahora sí levanten la manito, ¿ya? Levanten la manito para sus respuestas. La A, la B, la C, la D o la E, no sé. Bueno, ya cada uno. Katy González. Ay, Katy, ¿qué pasó? ¿Por qué Bueno, bajas la mi mano? respuesta es la C. Katy, ¿no? Katy González. Sí, González, tu otro apellido González. Benítez. Un rato, Katy, quiero buscar. Ah, acá estás. Ya te encontré. Sí, qué raro que no. Ya, muy bien. Katy dice la. ¿Cuál es, Katy? La B, ¿no? B de bueno. No, la C, porque Sí. también en la historia que hemos leído habla los motivos o lo que causó la extinción de los dinosaurios. Gracias, Katy. Luis Cuba, tu respuesta, Luis. Luchito, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Estaba apagado mi micrófono, así la C, profe. La Porque C. polémica con teoría va por ahí junto. Ajá. ¿Cuál es tu apellido? Disculpa, Cuba, tu otro apellido. Cuba, ¿qué más? Cuba, Huarcaya. Cuba. Ya, dice la C, gracias Luis. Segundo, Díaz. La A, profesor. La A dice, ya. Marín Liz. Marín Liz, hola, Marín, ¿me escuchas? Sí, profesor. La C, profesor. La C para Marín, gracias Marín. Yotber. Para mí la C. La C dice Yotber. Verónica. Profesor, la C también. Verónica, ¿tu apellido, hija, cuál es? Verónica Cárdenas, ¿no? Cárdenas Espinosa. Sí. ¿Dónde estás, Verónica? Tú me has participado y no te encuentro. Cárdenas. ¿Dónde estás, Cárdenas? Qué raro. Ah, acá estás, ya te encontré. Yo me acuerdo de mis alumnos que participan, yo me acuerdo de las clases pasadas. Leslie Juárez. Profesor, para mí la respuesta es la alternativa C. Gracias, Leslie. Katy González. Ya me dio respuesta, Katy, ¿no? Sí, profesor, ya respondí. Ya, gracias. Adriana Cabrejos. Profesor, para mí es la C, la teoría acerca de la extinción de los dinosaurios. Cabrejos, otro apellido. Ríos. Cabrejos Ríos, ¿dónde estás? Ah, acá estás. Rosemary López Osorio. ¿Tu respuesta, Rosemary? La C, profesor. López Osorio, ¿tu apellido cierto? Sí, profesor, correcto. María Sigüenza. La letra C, profesor, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Ya. Elba Guaranga. Profesor, la C. Guaranga, ¿tu otro apellido cuál es? Guaranga Cori, profesor. Gracias. Y Tati Amasifuen. Profesor, es la C. Buenas noches a todos, compañeros. Muy bien, Tati. Gracias, chicos. Respuesta aquí la C. ¿Por qué, profesor? Porque el texto habla de las teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Ahora, el texto habla de la historia de los dinosaurios, no tanto como historia. No hay nada de historia de los dinosaurios. Acá habla sobre todo de la extinción de los dinosaurios. ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron sobre la faz de la Tierra? La B, característica morfológica de los dinosaurios. No habla de eso, porque no dice que los dinosaurios eran altos, medían tanto, pesaban tanto, comían cual cosa, tal cosa. No dice eso el texto. Respuesta, chicos, ahí es la C. Muy bien.
Bajen su manito porque si no se van a cansar. Muy bien. Vamos con el siguiente texto. ¿Qué me ayuda? Levanten la manito este texto, ¿ya? Levanten su manito. Para que me ayude con la lectura. ¿Ya nadie quiere leer? Vamos, chicos. Yo puedo leer, profesor, si no hay nadie. Ajá. A ver, Luchito va a leer. Si no va a ser... A ver, Luis Cuba. Gracias, María. Gracias, muy bien. Excelente, María. Me vas apoyando siempre tú. A ver, Luis, te escuchamos, hijo. Ya, profe, el texto 2. Aunque se aplique a músicas de muy distintas caracteres y formas, tengo una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico. El trasiego cultural entre España y América de raigambre africana proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaban el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomoa era un africanismo de lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, las extinciones se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reúne para bailar y cantar, y por el mismo proceso la ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pasar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica. Gracias, Luis. Gracias, hijo. Muy bien, Luis. Correcto, chicos. Ahí está el texto que ha leído vuestro compañero. Vamos a ver qué nos preguntan. Ojo, nos preguntan idea principal. A ver. Vamos a ver acá. Idea principal. Voy a leer una vez más para ir entendiendo. Repito, queridos estudiantes, cuando ustedes desarrollan comprensión de lectura, así con un examen de admisión, etcétera, paso 1, lectura rápida, así como lo ha hecho Luis. Paso 2, leer la pregunta, saber qué cosa nos preguntan. Aquí nos preguntan idea principal. Entonces, cuando voy a hacer la segunda lectura, ya voy a saber qué cosa me está preguntando. Esa es una gran ayuda. Claro, en este texto solamente trae una pregunta. Algunos textos traen hasta 5 preguntas. Entonces ahí tienes que saber qué te está preguntando. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas a leer ya vas a ver qué cosa te preguntan y ahí vas haciendo tus marcas, vas subrayando. Ahora, suponiendo que estás con el tiempo, estás volando, porque recuerden que ustedes van a postular a centro superior, el tiempo va a ser su peor enemigo. Entonces, si estás volando en el tiempo, vaya primero a las preguntas para saber qué te están preguntando. Una vez que sabes qué te están preguntando, vas al texto y ahí ganamos tiempo. ¿Ya? Bien. Esa es la mejor estrategia, que no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿no? Bien, ¿qué dice este texto? Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico. El trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica. A ver, chicos, sin pasar a las preguntas, ¿cuál será el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? 2 palabras, una sola palabra inclusive. De los negros, profesor, de los traficantes, los que traficaban con los negros.
Los negros, dice, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata el texto? De la música afroamericana de los negros. Ya, la música afroamericana, dicen, ¿ya? La música De la de distintos palabra caracteres y tango. fenómenos. A ver, Leslie, ¿qué opinas tu hija? ¿Cuál es el tema para ti? El origen y la evolución de la palabra tango. Ah, ya, tango, dice. ¿Alguien más? Katy. Prof, el trasiego cultural entre España y América. Ya. Profesor, Katy, es lo que determinaban la palabra tango, ¿no? La palabra tango era como un lugar conocido, ¿no? Ahora como conocemos se podría decir una tienda, un lugar así para bailes, así. Ellos lo determinaban como tango. ajá. Ojo, hay que entender que tango es, ojo chicos, tango es un baile. Sí. Ustedes saben que es baile, ¿no? Es un baile. Ahora. Ojo, el tema, chicos, el tema es tango, el tango. Nada más acá. Fíjese, tango por aquí. ¿Qué más? ¿Dónde vemos más tango? Tango Mao, porque ahí viene tango Mao por acá. ¿Qué más hay? ¿Por aquí más tango? Y que el término tango viene del término tambor, de acá. ¿Recuerdan? Ya. Ojo, el tema, chicos, el tango. ¿Ah? No hay más. Todo el texto habla del tango. ¿Se dan cuenta o no se dieron cuenta? Fíjense, aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico. El trasiego cultural entre España y América de regambre africana proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quiere decir hombre que trafica con negros. En América por ejemplo, se llama tangos, acá también aparece tangos, a los sitios en que la población negra se reunía para cantar y bailar, y por el mismo proceso de ampliación verbal toda la música que se tocaba en ellos. El parecido del término tambor, de ahí viene tango, ¿no? Ha hecho pensar que se trata de esa deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. El texto habla del tango. Ya. La A puede ser respuesta. B también podría ser. La C también. La D también. La E no hay, porque no habla de tambo, ni tambor, nada. La D, la E no es respuesta. Así, al descarte tienen que ir ustedes, chicos. Ahora sí levanten sus manitos para ver cuál es la idea principal. La A, la B, la C, la D. A ver, vamos avanzando. María, tu respuesta, hija. La D, profesor, la D de dado. Muy bien, de dado dice Yotber. Profe, la D también. Gracias, Yotber. A ver. Leslie Juárez. La D, profesor. La D. Ay, Dios, acá. Katy González. Profesor, para mí es la C, porque habla de la palabra que usaban tango, que es una danza, y se deriva como los africanos, ¿no? Porque ellos son los que están en la historia. Ya, gracias, Leslie. Digo, Katy. Luis Cuba. Luis. Yo digo la B, profe, la B. No te logré escuchar, hijo. Yo digo la B, profe, la B. B de bueno. Tati. Profesor, para mí también es la D. D de dado. Rosemary. Para mí la C, profesor. Verónica. La D, profesor. Adriana. Profesor, para mí es la C, profesor. Marín Liz. La D, profesor.
Para mí es la D. Elba. Elba. Profesor, la D. Leslie Juárez. Profesor, es la D. Leslie, disculpa. Profesor, estaba reflexionando más sobre el tema, estaba leyendo más y he cambiado mi alternativa por la letra C. Por la C. Ya. Gracias, hija. Ahora vamos acá. Vamos a ver. Respuesta, chicos, es la D. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no la C? ¿Saben por qué? Y está escrito literal, ¿ah? Aunque se amplía la música de muy distinto carácter, tango es una palabra cuyo origen responde a un fenómeno histórico. Profe, ¿por qué fenómeno histórico? Porque dice que el tango surgió ¿dónde? ¿En África, Europa o América? En África. Claro, surge en África. África. Luego viene a Europa y los África, europeos. porque están los africanos. Claro. Los africanos, apagamos micro, chicos, si no se filtra. Y los europeos trajeron a América como esclavos. ¿Y qué estamos hablando? ¿Su historia o no? El proceso histórico, cómo vino, cómo se formó el tango, ¿cierto? Ahora, aquí, chicos, vean, ustedes lo que me han dicho, ¿no? La palabra tango se deriva de un africanismo, cierto, pero es una partecita, sería un subtema o idea secundaria en este caso. Pero la idea principal es el tango como un fenómeno histórico desde su origen que fue en África, luego a Europa y luego a América, que los trajeron en este caso los europeos que trajeron y vinieron como esclavos. ¿Correcto, chicos? Entonces ahí la respuesta es la D. Muy bien, queridos chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vamos a quedar en esta parte. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana. Ya nosotros nos reencontramos en el segundo bimestre, en el mes de, ¿cuándo? Octubre. Octubre nos vemos, chicos. Gracias por su tiempo y su paciencia. Felicidades a todos y buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, felicidades.